Los líderes de negocios y tecnológicos no están preparados para tecnologías emergentes. Este es el tema de hoy en un episodio más de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Forbes Ecuador y hoy tengo la oportunidad de conversar con Patricio Ramón, él es socio de PwC, para hablar sobre un tema muy importante que creo que le compete a todos los líderes empresariales del mundo y del Ecuador sobre todo. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, y me pongo a la orden. Gracias por la invitación. Chévere. Quisiera empezar un poco para hablar acerca de el informe Digital Trust Insights 2024 de PwC, que entiendo que es a escala global, pero también aquí en el país. ¿Cuáles son las principales prioridades de los líderes empresariales en la actualidad? Sí, y sobre todo, disculpe, Patricio, ¿de qué se trata este informe? Sí, bueno, muchas gracias, Daniel, nuevamente. Básicamente este estudio lo que busca es entender cómo actualmente se está gestionando la ciberseguridad a nivel mundial y en el Ecuador también. Dentro de esto, una de las preocupaciones que hemos tenido como firma es entender cómo va evolucionando esta gestión y principalmente cuáles son las problemáticas que van apareciendo. Como tú bien indicas, es un asunto que es relevante y nosotros tenemos varios estudios que complementan a este Digital Trust Insights, donde vemos cómo de manera recurrente la preocupación de la ciberseguridad está presente y no únicamente en un ámbito técnico. Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio que está dirigido a los directores ejecutivos de las organizaciones en el mundo y nos indican que la segunda preocupación a nivel mundial es la ciberseguridad. Cuando vemos estudios relacionados a lo que es fraude y crimen económico, la ciberseguridad aparece como una preocupación. Cuando vemos este estudio, obviamente nos muestra que la ciberseguridad es un tema presente. Vemos cómo los entes de control, en el caso de Ecuador, van fortaleciendo los requerimientos de seguridad. Y existe toda una ola importante de entender de que hay una preocupación, es una realidad, no estamos hablando de un mito, que algo que podría suceder, sino ya situaciones reales. Y lo que buscamos a través de la firma con este estudio es transparentar y dar los lineamientos de hacia dónde va la gestión, cuáles son las oportunidades de mejora y cómo podríamos también ir creciendo en este aspecto. En ese sentido, estamos hablando de que como se ha vuelto un tema prioritario para las empresas, destinamos mayor presupuesto para aquello, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en ese sentido? A ver, lo que vemos en línea con esta preocupación es que existe un incremento en la necesidad de gestionar esto a través de un mayor presupuesto. Y tal vez quiero conectar con un punto anterior. La pregunta es ¿por qué tenemos que invertir en esto? Porque vemos cómo existe un incremento en las posibilidades de tener mayores amenazas durante este año. Y hay un dato que es súper interesante que me va a permitir contextualizar esta información. Cuando hablamos de cuál es el costo promedio de una amenaza, se habla básicamente de que cerca de un 36% de encuestados en este informe nos indican que tuvieron incidentes con un costo promedio mayor a $1 millón. Si es que nosotros le vamos reduciendo, aproximadamente un 5% nos indicó que tienen costos promedios de incidentes sobre los $4 millones. Entonces, para nosotros poder abordar este tipo de incidentes en esas magnitudes, tenemos que tener un presupuesto que esté en línea, ¿de acuerdo? Y lo que vemos en el estudio es cómo las organizaciones están trabajando fuertemente en primero identificar cuáles son sus riesgos y sobre eso el poder construir un esquema de defensa en línea a las nuevas realidades. Entonces, hay una tendencia bastante fuerte, principalmente orientada a ¿qué? La mayor preocupación, al menos que vemos para este año, es la modernización de la tecnología y esquemas de arquitectura de seguridad. Y es un tema interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, durante la pandemia hubo de alguna manera una necesidad de controlar los flujos de las empresas y un poco se dejaron de lado ciertas inversiones para actualizar infraestructuras tecnológicas. Hoy estamos viendo en el estudio que es una prioridad y lo que se espera es que se trabaje fuertemente en modernizar plataformas que están quedando un poquito obsoletas. ¿Y por qué es importante esto? Porque plataformas obsoletas nos generan mayores riesgos en cuanto a la ciberseguridad. Entonces, hay un incremento en la necesidad de inversión, hay un incremento en dirigir los esfuerzos para modernizar y principalmente el estar protegidos y con un esquema de defensa que me evite o me minimice el riesgo de poder invertir ya o de gastar en estos valores altos que he estado comentando, ¿no? Ahora, la pandemia nos hizo correr a todos, ¿no? El tema de tecnología, como usted lo dice, hace que pues todas las empresas busquemos pues estar a la vanguardia de aquello y sobre todo en ciberseguridad. Entiendo que se está aplicando el tema de inteligencia artificial.
¿Cómo las empresas pueden llegar a eso? Y también es una inversión fuerte, ¿no? Estamos hablando de tecnología. Explíqueme un poquito sobre eso. Sí, bueno, la inteligencia artificial es un concepto que en general no es nuevo, ya lo tenemos algunos años, pero hoy en día tenemos inteligencia artificial que es muy asequible. O sea, yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba estudiando en la universidad, hablar de inteligencia artificial sonaba un concepto muy remoto y difícil. Hoy todos tenemos inteligencia artificial en nuestro teléfono. O sea, y es algo que está hace años, ¿no? Exactamente. La forma de acceder a la inteligencia artificial es sumamente fácil y ya no requerimos tener una formación sumamente técnica. Entonces, aquí hay dos aristas en cuanto a la inteligencia artificial. Por un lado, vemos cómo los ejecutivos tienen una alta expectativa de cómo la inteligencia artificial, y particularmente lo que es la inteligencia artificial generativa, que es, por ejemplo, el ChatGPT, que seguramente todos hemos escuchado. Entonces, más o menos sobre el 70-77% de organizaciones están visualizando una oportunidad en incorporar inteligencia artificial para, por ejemplo, mejorar la experiencia en consumidores, en empleados, crear nuevos productos y servicios. Ahí ven un potencial enorme. Por otro lado, tenemos el tema de los riesgos. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial generativa que nos genere contenidos, la pregunta es, ¿cómo yo sé que esa información es confiable? Claro. Por ejemplo, ¿cómo sé quién alimentó la información que la estoy utilizando luego? ¿Cómo sé que no estoy comprometiendo información sensible o datos personales? Entonces hay una cantidad de riesgos que están asociados al uso de la tecnología que aquí los monitoreando. Y adicionalmente, aparte del uso comercial que se le da a la inteligencia artificial, también se está visualizando un potencial para los esquemas de ciberseguridad. Por ejemplo, yo poder, a través del uso de inteligencia artificial, el poder predecir posibles ataques, de manera de que yo tenga una mayor capacidad de respuesta, de defensa y de respuesta ante atacantes, hackers, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de usos que tenemos sobre inteligencia artificial son muy grandes, tanto en un ámbito general de negocios como focalizado en el tema de ciberseguridad, y vemos muy creciente. O sea, la expectativa es que estos usos de tecnologías van a ir aumentando en el transcurso del tiempo. Usted hablaba sobre los pros y contras, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios entonces de quizás poder incorporar a través de inteligencia artificial estos esquemas de ciberseguridad? Por un lado, la inteligencia artificial en general nos permite procesar grandes volúmenes de información en tiempos muy pequeñitos. El poder tener un universo de datos gigante, y obviamente que la gente sea mucho más analítica y no tanto operativa, y eso en un ámbito de un mundo digital que es tan vertiginoso nos permite tener una respuesta mucho más acelerada ante posibles atacantes. Entonces me parece que es un esquema fundamental el que yo, por ejemplo, si es que a un especialista de ciberseguridad le digo que voy a poder mejorar la capacidad de predecir un incidente, es una cosa de locos, claro. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente a veces podemos actuar como ciegos, ¿no? No sabemos cuándo nos van a atacar ni por dónde, pero a través de entender la data podríamos mejorar nuestros niveles de interpretación de lo que está sucediendo y poder predecir de mejor manera. Entonces ahí hay una ventaja muy clara, ¿no? Y por el otro lado, como una contra, lo que sí puede preocupar es este tema de, por ejemplo, la confiabilidad de la data, ¿no? Sí. O sea, si es que tengo información que ingresa a este modelo de inteligencia artificial y no es confiable, obviamente el resultado podría estar distorsionado y me podría dirigir a un lado incorrecto. Ahora, aterrizando un poco la problemática aquí en el país, ¿qué empresas o qué tipo de porcentaje podemos incluir dentro de las empresas que ya aplican este tipo de tecnología que predice quizás ataques cibernéticos, o todavía no se puede visualizar aquí en el país, o en qué países funciona así? A ver, es un tema que es emergente, y yo diría que, por ejemplo, en el Ecuador, entidades como las financieras son las que están mucho más maduras en estos esquemas de ciberseguridad. Ya vienen muchos años trabajando con esto, la normativa bancaria ya tiene algunas décadas y todo el tiempo está actualizándose. Entonces, los bancos, básicamente por su giro de negocio, tienen que estar muy atentos a este tipo de situaciones y están mucho más abiertos a incorporar este tipo de conceptos. Yo los veo tal vez como las organizaciones más maduras en el caso ecuatoriano, y más o menos va en línea con esos temas, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, a nivel global, como industrias, las industrias que están en el top de este tipo de conceptos, está la financiera, obviamente, por lo que estoy comentando, también la industria de salud. Justamente eso iba, Patricio. ¿Por qué la industria de salud es la más riesgosa en este tema? A ver, básicamente hay un tema que es interesante en la industria de salud, y es el dato que maneja.
O sea, y ahí un poco conecto con la ley ecuatoriana, la ley de protección de datos personales, donde básicamente establece una cantidad de nuevos requerimientos para proteger los datos de las personas, de nosotros. Y hay un concepto de dato sensible. Y el dato sensible es un dato que en el caso de ser vulnerado nos puede afectar a nuestros derechos y libertades. Y un dato fundamentales son los datos de salud. Entonces, a través de un uso inapropiado de un dato de salud, me pueden discriminar, me pueden negar una póliza de un seguro, puedo tener restricciones para trabajar en algún lado. ¿Qué tipos de datos serían para que exista una restricción así? Por ejemplo, una prestación en cuanto a una patología en particular que tenga algún tipo de restricción. O sea, pueda que exista, tal vez la información está incorrecta, fue modificada por un hacker, y eso me podría generar un uso inapropiado en general. Entonces, la riqueza de datos sensibles que tiene la industria de la salud son sumamente altos, y obviamente eso genera una información muy, muy importante para empresas interesadas en esta información o atacantes. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la ciberseguridad, yo hablo de la banca. Es como muy intuitivo ver el tema de que la banca mueve dinero y puedo robar dinero. En este caso no muevo dinero, muevo datos. ¿Por qué los datos? Son tan importantes, ¿no? Porque los datos son importantes, pero también hay un mercado que demanda estos datos, un mercado negro. Entonces, los datos pueden servir en un mercado negro, por ejemplo, para venderlos de manera ilícita y generar mucho dinero. Entonces, es interesante porque, claro, en cuestiones normales, yo digo, ¿para qué me interesa la historia clínica de una persona? Parecería que no, pero eso sí genera un movimiento de dinero en el mundo delictivo, y por eso la importancia de que, por ejemplo, esta industria está siendo atacada de manera importante, es la que tiene efectos más altos a nivel mundial en cuanto a los incidentes, y que obviamente también tiene una necesidad de protegerse. Hablando de infiltración de datos, ¿no? Importante dentro del informe, ¿y qué es lo que nos puede decir sobre aquello? Bueno, tal vez un tema relevante es esto que estoy comentando, de que industrias como las de salud o también las industrias que están en los temas de medios de comunicaciones, por el tipo de información que manejan, son altamente expuestas a este tipo de ataques, y que la diferencia en cuanto a los costos de ataques entre una empresa normal y estas tienen una mayor incidencia o mayor valor en cuanto a los impactos financieros. La verdad, hay un tema que es importante en el sentido de que el esquema de protección que deben tener de seguridad debe ser mucho mayor, porque a veces tal vez no se visualiza necesariamente, como digo, es como si no muevo dinero parecía que no tengo un impacto, pero el dato como sí es un activo muy valioso en las organizaciones y es un aspecto muy apetecido en el mercado negro, y por lo tanto la necesidad de protegerse y establecer planes de acción es fundamental, y es obviamente hacer que se minimice las posibilidades de impactos y que los costos que incurran las empresas sean ojalá ninguno o menores. Usted hablaba, Patricio, de la banca, ¿no? Hemos experimentado algunos episodios, creo que aquí en el país, usuarios de diferentes bancos que han sufrido ataques cibernéticos, ¿no? ¿Qué nos hace falta como país para llegar a tener un sistema, un esquema de ciberseguridad potente? ¿O con qué nos podemos comparar? A ver, yo creo que hay varias cosas ahí. En general, y tal vez parto de un concepto, y es que mientras hablemos de que hay un riesgo, siempre va a haber una posibilidad de que suceda algo. Por supuesto. Entonces es muy difícil pensar de que no va a suceder nada, lamentablemente. Y nosotros cuando hablamos de ciberseguridad hay un concepto, es que prácticamente todas las organizaciones en algún momento serán atacadas, lo que no sabemos es cuándo. Ni cómo. Ni cómo. Entonces justamente lo que nosotros queremos es, bajo esta premisa, entender de que tenemos que actuar de manera profesional y muy proactiva, muy preventiva, para establecer los esquemas de acción. ¿Qué es lo que vemos actualmente y un poco en el Ecuador en estos temas? ¿Y cómo podemos avanzar? Para mí tal vez el punto fundamental es la concientización. El ser conscientes a nivel de dueños, accionistas, ejecutivos, empleados, clientes, todos, entender de que es un asunto que nos afecta a todos. Y yo solo quiero hacer una reflexión. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos información importante, datos de salud, datos personales, datos de nuestra tarjeta de crédito, en una empresa y esa empresa es atacada? Yo estoy casi seguro que tendríamos una sensación de incomodidad, de molestia, pero aquí hay un efecto de pérdida de confianza y de reputación de la empresa. O sea, porque si yo dejé mi tarjeta de crédito y eso ocasionó que, por ejemplo, se den consumos no autorizados, definitivamente me va a generar un impacto en esa confianza que yo tengo. Y ahí podemos hablar de los administradores de la confianza, exactamente, ¿no? Entonces, aquí, para mí, el tener ese nivel de concientización
es fundamental porque estamos actuando en un mundo que tal vez no lo vemos. O sea, el mundo digital es el Internet, pero no es como cuando salimos a la calle y seguramente siento que estoy en un barrio peligroso. No, acá estamos, el Internet es un barrio peligroso, pero tal vez no lo vemos como tal. Y el ser conscientes de eso y que sea el primer paso para empezar a tomar acciones es fundamental. Y luego ya ir avanzando en, por ejemplo, entender los riesgos. No todas las empresas tienen los mismos riesgos. Por ejemplo, la pregunta que me hacías en el tema de la industria de salud, sí, ellos manejan un tipo de datos diferentes a otras industrias, claro, y por lo tanto sus riesgos son diferentes. Entonces, el entender qué es lo que les interesa a los atacantes de mi organización, cuáles serían esos riesgos, es fundamental para establecer un programa de inversiones, un programa de acción, etcétera, que sea apropiado. Pero todo nace por ser conscientes de que este es un tema importante y que no, definitivamente no lo podemos dejar de lado, no lo podemos evadir. Hablando un poco de ¿qué es el auge Defense GPT? Esto va en línea con lo que conversamos de usar la inteligencia artificial generativa como un esquema de defensa. Es decir, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta adicional para que nuestro esquema de seguridad sea mucho más robusto, preventivo y que nos permita responder de mejor forma, ¿no? O sea, como yo comentaba, partimos de la premisa de que prácticamente todos seremos atacados o intentarán atacarnos, y si tenemos una mejor capacidad de defendernos, de identificar esta vulnerabilidad, vamos a estar mucho más tranquilos. Entonces, este tipo de tecnologías lo que nos permiten es justamente esto. Las 3 principales prioridades que tienen actualmente los líderes empresariales en el tema de ciberseguridad, ¿cuáles son? Por un lado, el tema de entender sus riesgos, y vemos un incremento importante en el tema del entendimiento de los riesgos en el mundo tecnológico digital, porque como digo, a veces no somos tal vez tan claros, no vemos con mucha claridad cuáles son esos riesgos y amenazas. Entonces el primer punto es entender esos riesgos y amenazas. El otro esquema es trabajar fuertemente en los esquemas de modernización, inversiones y establecer planes de defensa que vayan en línea con estas necesidades. Chévere, Patricio. Quisiera que me explique un poquito acerca de el tamaño de la empresa, qué tipo, entiendo que depende de cada empresa, de cada industria, pero podemos hacer quizás o habilitar un panorama general de qué necesita. Entiendo que una empresa pequeña podría necesitar un esquema diferente, o ¿cómo funciona eso? Porque digamos, una empresa grande necesita un esquema mucho más grande, pero niveles de importancia, ¿son los mismos? ¿Cómo funciona? A ver, ahí yo creo que hay algunas líneas y hay como unos conceptos básicos que se los podría manejar, ¿de acuerdo? Si es que ya empezamos a trabajar en implementar un esquema de gestión de ciberseguridad, podemos encontrar unos mínimos que nos aplican a todos. Eso. Algo tan simple como, por ejemplo, tener respaldos. Sí. O sea, si no tenemos respaldos, no tenemos esta seguridad de que nos vamos a poder mantener en el tiempo con nuestros datos. El poder tener esquemas, por ejemplo, de gestión de antivirus, o sea, tener antivirus, este tipo de software son importantes. El poder tener mecanismos de control de acceso, por ejemplo, hoy con la modalidad híbrida de trabajo que tenemos, es muy usual que las personas puedan conectarse desde sus casas, desde diferentes ubicaciones. Por eso técnicamente me puede generar un problema, porque yo me estoy conectando de un sitio que seguramente no es seguro. O sea, en las casas no es que tenemos una mega infraestructura de seguridad. Claro. El internet básico de la casa. Exactamente. Sí. Entonces la pregunta es, si es que no gestionamos bien eso, podría ser un punto de vulnerabilidad. Entonces, ¿y las empresas pueden gestionar esta conectividad desde esta modalidad híbrida? Hay mecanismos y justamente uno de los temas que son tal vez los asuntos más relevantes tiene que ver con este concepto que técnicamente se llama la seguridad perimetral, es decir, cómo yo protejo mi perímetro y el acceso remoto, que todos hemos hablado ya de la VPN, ¿no? Como un concepto normal. Entonces, todo ese tipo de conceptos son los que están actualmente como las acciones prioritarias que tienen las empresas, porque yo creo que todos o casi todos estamos en un esquema al menos híbrido, ¿no? Entonces, es un esquema fundamental proteger el perímetro, tener procesos básicos de gestión de tecnología y algunas acciones complementarias, pero hay unos mínimos, y eso es un poco tal vez el mensaje para las empresas más pequeñas o medianas, ¿no? Porque esto también, pues, cuando uno ve libros y cosas, puede ser un desafío muy, muy grande. Pero tenemos que ir a lo básico, entender que podemos implementar una cantidad de acciones que sean mínimas y que nos establezca o nos defina una línea base de seguridad razonable, y sobre eso ir creciendo. O sea, no tenemos que pensar también que
Ciberseguridad es comprarnos ese auto de lujo, si no podemos andar en un auto más pequeño, pero que nos lleve a donde queremos. Y en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, partamos por medidas básicas como respaldos, antivirus, una cantidad de temas de concientización a nuestros empleados, es fundamental, y sobre eso ir creciendo en nuestras capacidades de protección. Un poco la ciberseguridad va, me refiero, no es lo mismo, pero va un poco como de cambiar el chip, así como la sostenibilidad, por ejemplo. Completamente, porque como digo, a ver, y tal vez acá parto de una premisa, no tenemos que ver la ciberseguridad como ese policía que me está poniendo un alto para todo, o como esa instancia que no me deja hacer nada, que podría darse el caso tal vez en un escenario cultural un poco más antiguo. Hoy, y de hecho en el estudio lo comentamos, una de las frases que a mí me gustó mucho es que la ciberseguridad está en el centro de la innovación de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que si nosotros queremos innovar, transformar, hoy hablamos de la transformación digital, todo eso está apalancado, entre otras cosas, en la tecnología justamente. Pero lo que necesitamos es tecnología que sea segura. Cuando nosotros salgamos con un producto en el internet, que sepamos que nuestra información no va a estar comprometida. Y la ciberseguridad es la que tiene que habilitar. Y justamente viene este cambio cultural, el entender de que la ciberseguridad es nuestro amigo, por decirlo de alguna manera, que nos va a acompañar y nos va a guiar. Y ese también debe ser un cambio cultural, tanto para los especialistas de ciberseguridad como para la gente de negocio. Porque lo que no podemos hacer hoy en día es, por ejemplo, desarrollar un producto que esté súper chévere, pero cuando ya vayamos a producción y salgamos en vivo en el internet, tenga muchos problemas de seguridad. Claro. Más bien, desde el inicio tenemos que visualizarlo de una manera diferente, y eso es que todos justamente tengamos ese cambio de chip, ¿no? Para concluir, Patricio, me gustaría saber qué les diría usted a todos estos líderes que quizás aún no dan el paso para entender un poco por qué la ciberseguridad es importante para sus empresas. Bueno, tal vez el mensaje fundamental es que vean esto como un habilitador de negocios y no como un freno. O sea, entender que la ciberseguridad nos debe permitir ser más confiables con nuestros grupos de interés, que cuando nosotros estemos interactuando con nuestros clientes, empleados, esta gente que nos deja sus datos, se sientan confiados de trabajar con nosotros, y la ciberseguridad tiene que ser esa palanca que nos permita a nosotros como organizaciones generar esa confianza y que nos permita andar seguros. Como digo, el internet es un barrio medio peligroso, pero a través con las medidas correctas podemos minimizar de manera muy importante los riesgos. Así que más bien vean este tema como una oportunidad de trabajar de una manera más segura, más confiable, generar esa tranquilidad en los actores, y eso seguramente les va a permitir también tener credenciales para poder ir generando más negocio, ¿no? Gracias, Patricio, por esta información de mucho valor. Mucho gusto, y gracias igual para cualquier tema. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.